El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es muy claro, corto, es como un principio de discernimiento. ¿Quién permanece en Cristo? ¿Quién permanece en la salvación? ¿Quién sigue el camino de Cristo? Pues que guarda los mandamientos de Cristo. ¿Quién sigue su Evangelio? El que se dice cristiano, pero pasa de Cristo y lo que Cristo enseña, pues no está en el amor de Dios. Esto está claro, no está en Cristo, no está, como veíamos ayer, allí en la vid, como los sarmientos para dar fruto. O son esos sarmientos que han decidido no coger la savia de la vid y por eso no dan fruto, están muertos, solo sirve para ser quemados. Es como una explicación el de hoy del texto de ayer, de la vid y los sarmientos. Mientras que la primera lectura estamos en el Concilio de Jerusalén y allí hemos visto cómo hay una gran discusión entre los judaizantes, o sea, aquellos que quieren que todos los cristianos primero sean judíos y después cristianos, como si el ser cristiano fuese solo continuidad del judaísmo. Y es Pedro el que dice, Pedro como cabeza de la Iglesia, que ni hablar, que eso no funciona así, que Dios a él le ha hecho ser también aquel que se encargue de los paganos, y lo habíamos visto hace unos días, como le llaman desde otra población el Espíritu Santo a unos paganos, les ha dicho que vengan, que llamen a Pedro, a Simón llamado Pedro, y allí Pedro se ve obligado a bautizarles porque han recibido el Espíritu Santo delante de Pedro, con lo cual es imposible no bautizar a los que ya reciben el Espíritu Santo. Es la única vez que vemos la confirmación antes del bautismo para hacer entender a Pedro esto, que lo único importante es ser cristiano. Todo lo demás no tiene sentido. El Antiguo Testamento, todo el judaísmo era la preparación a la plena revelación en Cristo. El judaísmo como tal ya no tiene sentido, solo tiene sentido el cristianismo, seguir a Cristo. Y entonces, después de hacer entender todo esto, dejan que Bernabé y Pablo les expliquen todos los signos, prodigios, todo lo que ha pasado con los paganos convertidos a la fe sin hacerse judíos. Y entonces es al final Santiago, este Santiago es Santiago el menor, ya está muerto Santiago el mayor, y él y Judas, no el Iscariote, son los dos parientes de Jesús, son primos seguramente del mismo Jesús y tienen por eso pues como una connotación especial de la cercanía a Jesús y escogidos por Jesús también como apóstoles. Y les dice que bastan 3 cosas que sí que han de cumplir. Son cosas que no son esenciales en sí, sino que son circunstanciales al momento histórico, para que queden algunas cosas claras de aquellos que se convierten. Y dice, basta que se abstengan de la contaminación de los ídolos. ¿Qué es eso? Es no comer la carne que se ofrecía a los ídolos. Normalmente cuando había un sacrificio, después había una gran fiesta y se vendía a precio módico esta carne. Y la gente la compraba porque era barata y porque se puede comer esa carne. San Pablo más adelante nos lo explicará muy bien. Dice, comer esa carne, claro que se puede comer, porque esa carne es carne, los ídolos no existen, con lo cual simplemente es carne, se puede comer sin problemas. Ahora bien, el problema está en aquellos cristianos que empiezan, que están acostumbrados al paganismo, al ver esa carne como un fruto de adoración a los ídolos, con lo cual, aunque se pueda comer,
para que no piensen que nosotros adoramos los ídolos y no vuelvan a caer en una mentalidad pagana, pues aunque se pueda comer, no lo comeremos. No es un problema de la carne en sí, es un problema de la interpretación que hacen los paganos para no escandalizarles, para que ellos se den cuenta de que nosotros no estamos con los ídolos, solo por eso. Después de las uniones ilegítimas, o sea, algunos traducen aquí la fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Para los paganos las uniones ilegítimas, incluso entre hermanos, eran posibles. Pues no todas las uniones de parientes cercanos, que no sean legítimas en la ley, eso sí que se han de abstener. O sea que si hay hermanos casados que se convierten, han de separarse. Si hay líos de estos complicados, pues allí esa unión ilegítima ha de ser rota, no puede existir entre los cristianos. Y después los animales estrangulados y de sangre, y la sangre. Y eso viene de esa mentalidad muy antigua, donde el mundo pagano veía en la sangre de los animales la fuerza vital. Para entendernos, ellos creían que de alguna forma el alma estaba en la sangre, y eso lo veían fácil. Si te quitaban la sangre, o sea, si te desangrabas te morías y perdías la vida, pues la vida está en la sangre. Y de ahí viene esa mentalidad de los que se comían a otros, que era coger de alguna forma el alma del otro, la fuerza vital, para asumirla yo, con una mentalidad muy pagana, pero que incluso se ha de prohibir en el Antiguo Testamento, porque están al lado de los pueblos paganos y lo ven así. Así que no se comerá, no se beberá sangre, ni animales estrangulados que tengan la sangre, para impedir esa mentalidad pagana de creer que comiendo o bebiendo sangre o comiendo alimentos con sangre coges la fuerza vital del alma del animal, de esa alma animal, no es el alma humana ni mucho menos. Todo eso nosotros no lo cumplimos. Bueno, la segunda sí, la del que es estrictamente la de uniones ilegítimas, esa continúa válida, pero lo demás no, porque es circunstancial, es ante el paganismo. Cuando el paganismo desaparece ya no tiene sentido, y así la gente hoy come morcillas, que es comer sangre, y no importa tanto si los animales están desangrados o no, o poner sangre en algunos platos, como son típicos algunos de España, no es un problema. Tal vez con la nueva sociedad pagana, a lo mejor la Iglesia tendrá que volver a imponer no esto, pero otras cosas que sean propias del paganismo imperante, no lo sabemos. Pero de momento la Iglesia puede imponer cosas para evitar el caer en el paganismo, pero de momento estas las daban para que se diesen cuenta que en el cristianismo ciertas cosas no son admisibles, pero que son normalísimas en el mundo pagano. Hemos visto la segunda parte, mañana veremos ya la tercera parte y última de este concilio, cómo hacen una carta, cómo la envían a Antioquía con los enviados propios. Para nosotros es muestra de que la Iglesia está en comunión. Hay un problema, pues se va a los apóstoles. Los apóstoles son los obispos. Hay un problema entre los obispos, pues se reúne el sínodo, el concilio, en los casos graves el concilio ecuménico, que es el que en comunión con el Papa decide en última instancia, con la ayuda del Espíritu Santo, aquello que es mejor para la Iglesia y que es la verdad en muchos casos de Dios para nosotros.